Hola, buenas noches a todos. El día de hoy revisaremos el tema de aféresis terapéutica, las distintas modalidades de este procedimiento, sus indicaciones, contraindicaciones y las principales complicaciones asociadas al procedimiento. Comenzaremos aclarando algunas definiciones sobre la aféresis terapéutica. En general, decimos aféresis terapéutica al procedimiento mediante el cual la sangre va a pasar por un dispositivo extracorpóreo y va a separar diferentes elementos de la sangre para tratar una enfermedad. Estos elementos pueden ser plasma. Cuando separamos el plasma decimos que se llama plasmaféresis, o puede ser células, que decimos que son citoaféresis. Entonces, plasmaféresis nos referimos a cuando a través de este dispositivo extracorpóreo separamos el plasma del paciente, y citoaféresis nos referimos cuando separamos las células del paciente, plaquetas, glóbulos rojos o glóbulos blancos. De tal manera que la plasmaféresis terapéutica pues es cuando la sangre del paciente pasa a través de este dispositivo extracorpóreo, se separa el plasma y ese volumen que sacamos del paciente es reemplazado por una solución de reemplazo. Puede ser solución cristaloide o coloide como albúmina. Esto es plasmaféresis. Cuando decimos citoaféresis, estamos separando unas células sanguíneas y reemplazándola también por una solución cristaloide o coloide. Esto puede ser eritrocitoaféresis, leucocitoaféresis o trombocitoaféresis. En el caso de la eritrocitoaféresis, pues separamos los glóbulos rojos de otros componentes de la sangre, extraemos estos glóbulos rojos y se reemplaza este volumen al paciente con solución cristaloide o coloide. ¿Cómo vamos a separar estas células? Pues se separan a través de varios procesos de filtración, sedimentación y centrifugación. Y en el caso de la leucocitoaféresis, aquí lo que separamos pues obviamente son los glóbulos blancos, recolectamos estas células y devolvemos todo el resto de los componentes sanguíneos al paciente. En el caso de la leucocitoaféresis y trombocitoaféresis, ahí no necesitamos una solución de reemplazo, ya que el volumen que ocupa necesitan estas células pues es mínimo y no representa una repercusión volémica para el paciente. En el caso de la trombocitoaféresis, pues aquí lo que separamos son plaquetas, extraemos estas plaquetas y devolvemos el resto de los componentes sanguíneos al paciente. La principal directriz internacional para las indicaciones de la aféresis terapéutica es la ASFA, Sociedad Americana de Aféresis. Este grupo se encarga de revisar, actualizar y categorizar las indicaciones de una aféresis terapéutica. La última edición se publicó en junio del 2019, la octava edición, y este grupo se encarga de, a través de grados de recomendación y categorías, darnos pues elementos para decidir la aféresis terapéutica en diferentes enfermedades. En este cuadro, que está publicado en las guías, nos mencionan las diferentes categorías para las distintas enfermedades. Por ejemplo, una indicación categoría 1 es cuando la aféresis se acepta como primera línea de tratamiento y está ampliamente demostrado su beneficio. Por ejemplo, algunas enfermedades para esta categoría 1 serían, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica o el Guillain-Barré, que está aprobado su beneficio ya por diversos estudios multicéntricos. En el caso de la categoría 2, se refiere a que la aféresis se considera una segunda línea de tratamiento y que hay una primera línea antes de elegir la aféresis terapéutica. Por ejemplo, en este caso hay diferentes enfermedades. Las más comunes es, por ejemplo, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple podemos usar la aféresis terapéutica cuando el paciente no responde a esteroides. El esteroide sería la primera línea de tratamiento en esta enfermedad y la aféresis terapéutica la segunda línea. Otro ejemplo clásico, por ejemplo, la enfermedad de injerto contra huésped post-trasplante de médula ósea.
En el H está indicado de primera línea el esteroide y la aféresis terapéutica es uno de los muchos tratamientos de segunda línea que se han propuesto para esta complicación. Otro ejemplo clásico de la categoría 2, por ejemplo, glomerulosclerosis focal y segmentaria post-trasplante renal, también es una de las opciones terapéuticas cuando el paciente no responde a esteroides. En el caso de la categoría 3, se refiere a enfermedades en las cuales no se ha establecido el papel de la aféresis terapéutica. No tenemos los suficientes estudios para recomendarlo, pero se ha hecho en algunos casos, ha sido exitoso. Por ejemplo, en la categoría 3 entra el síndrome hemofagocítico, por ejemplo, que se ha utilizado en algunos pacientes y en algunos ha funcionado, pero no hay grandes estudios que lo demuestren. La pancreatitis por hipertrigliceridemia también en algunos pacientes ha funcionado, o en las enfermedades inflamatorias intestinales graves también se ha utilizado la aféresis terapéutica y es un grado de recomendación, una categoría 3 para la ASFA. La categoría 4 es cuando la aféresis es ineficaz, es dañina o se puede considerar contraindicada, que ya está demostrado que no hay ningún beneficio y que podemos perjudicar al paciente. Por ejemplo, en la psoriasis, algunas vasculitis, amiloidosis, en el síndrome de HELP, en el puerperio, pues ya se ha demostrado que la aféresis terapéutica no tiene beneficio y al contrario podemos causar un daño al paciente. En esta imagen están representados los grados de recomendación. Tenemos los grados 1 y el grado 2. El grado 1 se refiere cuando existe una recomendación fuerte para utilizar la aféresis terapéutica y el grado 2 una recomendación débil. Cada grado tiene tres letras, A, B, C. La letra A se refiere a que hay una evidencia por los diferentes estudios controlados y aleatorizados fuerte y la evidencia es buena. No hay limitaciones en estos estudios y en el caso del grado 1A se puede utilizar en todos los pacientes que tengan esa enfermedad. En el grado 1B se refiere a que la recomendación sigue siendo fuerte para usar la aféresis terapéutica, pero los estudios controlados aleatorizados tienen algunas limitaciones y pues es de utilidad en la mayoría de los pacientes. En el grado 1C lo recomiendan también, la recomendación la consideran fuerte y aquí pues no hay estudios controlados y aleatorizados, solamente algunos estudios observacionales, series de casos y la recomendación pues sigue siendo fuerte pero no puede ser hacia todos los pacientes. En el caso del grado 2 se refiere a recomendaciones débiles. Igual el grado 2A, pues no hay limitaciones para estos estudios. Los estudios controlados y aleatorizados son buenos. En el grado 2B existen limitaciones en los estudios que lo demuestran. Y en el grado 2C, pues solamente hay algunos estudios observacionales o series de casos. Entonces, pues cada que necesitemos la aféresis terapéutica, tendremos que irnos a revisar primero la categoría y después el grado de recomendación para saber si la enfermedad a la que nos estamos enfrentando es de utilidad la aféresis terapéutica o no y si está demostrado bajo evidencia de ensayos controlados aleatorizados o no. En la siguiente parte de la clase nos vamos a enfocar en el contenido de las guías de la ASFA, cómo se utilizan, para qué sirven y vamos a ver una forma práctica de poder consultar estas guías. Inicialmente dentro de la guía nos muestran estas tablas donde nos ponen las enfermedades en las cuales se ha estudiado la aféresis terapéutica. Después nos ponen las indicaciones para cada enfermedad, la modalidad de la aféresis, la categoría y el grado de recomendación. Y después nos ponen las páginas en donde podemos consultar un resumen de cada una de estas enfermedades y del sustento que tiene para para el tratamiento con aféresis terapéutica. Por ejemplo, en este cuadro tenemos aquí el Guillain-Barré,
que nos pone la modalidad de recambio plasmático terapéutico. Es la primera línea de tratamiento con una categoría 1, un grado de recomendación 1A y podemos consultar las especificaciones en la página 189 de la guía. Cuando nos vamos a consultar la especificación de cada enfermedad dentro de la guía, viene un resumen de la fisiopatología y de la variedad de tratamientos que tenemos para estas enfermedades con un sustento bibliográfico. Por ejemplo, aquí les pongo la púrpura trombocitopénica trombótica. Dentro de la guía vienen las recomendaciones en caso de que no tengamos acceso inmediato al recambio plasmático terapéutico, donde nos recomiendan iniciar una infusión de plasma de 25 a 30 mililitros por kilo en infusión continua. También hablan de la importancia que tiene el uso de esteroide, iniciar prednisona a 1 miligramo por kilo día, aun cuando iniciemos el recambio plasmático terapéutico. También nos hablan de la indicación de rituximab en la PTT refractaria y que el rituximab debe de aplicarse de 18 a 24 horas posterior a los recambios plasmáticos para no interferir en el metabolismo del fármaco. También nos hablan de la indicación de caplacizumab en PTT y el uso conjunto que tiene con el recambio plasmático terapéutico. Nos habla el resumen de cómo actúa el recambio plasmático, que básicamente pues eliminan los anticuerpos contra ADAMS13 y va a reemplazar la actividad de la proteasa del ADAMS13. Y después nos pone estos cuadros aquí donde podemos ver resumido la incidencia que tiene esta enfermedad en los Estados Unidos de 1 por cada 100,000 habitantes. Vemos acá el procedimiento que nos recomiendan, que en este caso de la PTT pues es el recambio plasmático terapéutico, el grado de recomendación que tiene, que es un grado de recomendación 1A, o sea que es primera línea y que está sustentado por ensayos clínicos aleatorizados. Después, dentro de estos cuadros nos mencionan el número de pacientes que se han estudiado que se han beneficiado del recambio plasmático. En este caso lo dividen en menos de 100 pacientes, de 100 a 300 pacientes y más de 300 pacientes. Entonces, vamos a encontrar en estos cuadros, cuando encontremos más de 300, como en el caso de la PTT, pues quiere decir que la cantidad de pacientes es significativa. Después aquí nos ponen la cantidad de estudios, que en este caso cuando RCT significa ensayos controlados aleatorizados, hay más de 7 ensayos controlados aleatorizados que demuestran el beneficio de la aféresis terapéutica en esta enfermedad y que el promedio de pacientes que incluyen estos ensayos son alrededor de 300. Después tenemos acá los ensayos controlados, pero que no son aleatorizados, que son alrededor de 5 ensayos que incluyen un promedio de 270 pacientes cada uno. Y en este caso pues no aplica, pero en las demás enfermedades podrán ver aquí las series de casos que están publicadas o los reportes de casos. La frecuencia con la cual tenemos que realizar los recambios plasmáticos, en el caso de la PTT, pues es diario. El volumen a tratar es de 1 a 1.5 y el líquido de reemplazo es plasma en el 100%, o hay algunos otros ensayos que demuestran la utilidad de plasma al 50% y albúmina al 50% en el caso de los pacientes más graves que no toleran un recambio plasmático total. ¿Cuándo vamos a detener la aféresis terapéutica en los pacientes con PTT? Pues recomiendan dejar de realizar el procedimiento hasta que el recuento de plaquetas sea más de 150,000 y la DHL sea normal durante 2 a 3 días consecutivos. Podemos dejar de realizar el procedimiento, y también dentro de esta revisión que nos ponen en las guías de la ASFA, nos recomiendan para algunos casos seguir haciendo una serie de recambios plasmáticos terapéuticos cuando esta PTT fue de difícil control para evitar las recaídas. Por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, nos ponen aquí en las guías de la ASFA la incidencia de 8 o 9 casos por cada 100,000 habitantes.
en los Estados Unidos. La indicación del recambio plasmático terapéutico es un grado de recomendación 1A, una categoría 2. Este quiere decir que es un tratamiento de segunda línea sustentado con ensayos clínicos aleatorizados. Este, la modalidad del procedimiento es el recambio plasmático terapéutico. Nos ponen acá el número de pacientes que se han beneficiado, más de 300, o sea, estadísticamente significativo. La cantidad de ensayos clínicos aleatorizados, más de 2, con alrededor de 138 pacientes incluidos. Y los reportes de las series de casos, más de 20, con un promedio de 419 pacientes. En el caso de la esclerosis múltiple, el volumen a tratar que nos recomiendan las guías de la ASFA es de 1 a 1.5. Aquí el líquido de reemplazo va a ser albúmina en el 100% de los casos y la recomendación es que se hagan de 5 a 7 recambios en un promedio de 10 a 14 días, o sea, un recambio más o menos cada 48 horas. Solamente se ha demostrado el beneficio para el ataque agudo, no está recomendado en fases crónicas. Y aparte, otra de las indicaciones que tenemos que comprender dentro de la esclerosis múltiple es que este procedimiento está indicado solamente para los pacientes que no responden a las dosis altas de esteroide. Por eso es categoría 2, porque es un tratamiento de segunda línea. El 20 a 25% de los pacientes no van a responder a las dosis altas de esteroide y es cuando está indicado entonces estos recambios plasmáticos terapéuticos. ¿Cuándo vamos a iniciar estos recambios? Bueno, las guías de la ASFA nos mencionan que son de 10 a 14 días para evaluar la respuesta del primer bolo de esteroides. Si no hay respuesta, entonces entra un segundo pulso de esteroide junto con el recambio plasmático terapéutico. Más del 50% de los pacientes van a responder a este recambio plasmático terapéutico y un predictor de respuesta es que se inicie este recambio antes de los 14 días del inicio de los síntomas. O sea, entre más pronto iniciemos el recambio, más tasa de respuesta vamos a tener. Otra de las indicaciones frecuentes del recambio plasmático terapéutico es la incompatibilidad ABO en el trasplante de médula ósea. Esta incompatibilidad se presenta en el 20 al 50% de los trasplantes y tiene mayores consecuencias cuando extraemos las células progenitoras a través de la médula ósea porque contiene este componente más cantidad de glóbulos rojos que cuando la extracción de células es a través de la sangre periférica, pero en ambos casos está indicado un recambio plasmático terapéutico único previo al trasplante cuando tengamos una incompatibilidad mayor. Esto tiene un grado de recomendación 1B con una categoría 2, o sea que pues lo ideal es que no haya esta incompatibilidad mayor, pero cuando se presenta pues la aféresis terapéutica previa al trasplante es una opción. El volumen a recambiar es de 1 a 1.5. Este es un recambio único antes del trasplante y el líquido de reemplazo debe ser albúmina. En el caso de la hiperleucocitosis, vemos aquí en las guías que nos ponen la incidencia para leucemia mieloide aguda con más de 100.000 leucos, que se presenta en el 5 al 13% de los adultos, y en la leucemia linfoblástica aguda con más de 400.000 leucos en el 10 a 30% de los adultos que debutan con una leucemia linfoblástica aguda. Vemos cómo cambia el grado de recomendación de acuerdo a los síntomas. Lo que más hace énfasis la guía es que nos tenemos que guiar en los síntomas más que en la cantidad de leucocitos. Los pacientes que tengan datos de leucostasis son los que tienen un mayor grado de evidencia para una leucocitoaféresis con un grado 2B y categoría 2, o sea, un tratamiento de segunda línea. El tratamiento obviamente de primera línea pues es la citorreducción. Y en el caso de los pacientes que están asintomáticos, pero que se quiere dar una leucocitoaféresis como profiláctica, podríamos decirlo,
Es un grado de recomendación 2C, solamente reportado en series de casos y la categoría es 3. O sea que la principal indicación es en los pacientes que tengan datos de leucostasis. Vemos cómo pues esto está avalado en una gran cantidad de pacientes y la mayoría son estudios controlados aleatorizados. En los pacientes que tienen leucemia mieloide aguda, como los blastos mieloides son más grandes, tienen menos deformabilidad, tienen más activación también por los gránulos de ciertas citocinas, pues es más grave el cuadro de leucostasis y en estos pacientes que tengan síntomas de leucostasis tenemos que suspender la leucocitoaféresis cuando logremos un recuento de leucocitos menos de 50,000 y que el paciente ya no tenga síntomas. En el caso de la profilaxis, o sea, que el paciente solamente tenga la hiperleucocitosis pero no tenga síntomas, ahí podemos suspenderlo cuando el paciente alcance los menos de 100,000 leucocitos. En la LLA los blastos son más pequeños, más deformables y generalmente los pacientes tienen menores grados de leucostasis. Aquí cuando el paciente tenga datos de leucostasis podemos suspender el tratamiento en el caso que los síntomas se resuelvan o que los leucocitos sean menores a 400,000 y en el caso de la profilaxis, o sea, un paciente con LLA y leucocitosis que no tenga síntomas de leucostasis, podemos suspender el tratamiento cuando alcancemos menos de 400,000 leucocitos. Lo más importante pues es recordar la indicación de los pacientes que son sintomáticos, que es lo que más nos tiene que guiar porque ya vemos que cambia la categoría. Si el paciente tiene datos de leucostasis es una categoría 2, si no tiene datos de leucostasis es una categoría 3. Otra de las recomendaciones de la guía pues que en las leucemias promielocíticas agudas, sobre todo las hipogranulares que suelen debutar con hiperleucocitosis, no está indicada la leucocitoaféresis ya que en estos pacientes aumenta la mortalidad por coagulopatía. Otro dato importante es que con la primera leucocitoaféresis vamos a reducir del 30 al 60% de los leucocitos y siempre que tengamos un paciente que tenga coagulopatía o trombocitopenia grave, tenemos que transfundirlo y corregir estas alteraciones antes de realizar el procedimiento. En el caso del Guillain-Barré, las guías de la ASFA reportan una incidencia de 1 a 2 por cada 100,000 habitantes y el recambio plasmático terapéutico lo recomiendan como un tratamiento de primera línea con un grado de recomendación 1A en la categoría 1, un tratamiento de primera línea. Acelera la recuperación motora, disminuye el tiempo de ventilación en algunos estudios y la recomendación es iniciarlo en los primeros 7 días de los síntomas porque tiene mayores tasas de respuesta. También puede ser útil en recaídas y nos recomiendan recambiar de 1 a 1.5 volúmenes de 5 a 6 veces en un periodo de 10 a 14 días, o sea que lo podemos hacer cada 48 horas con un líquido de reemplazo que puede ser albúmina. Em, También considerar que estos pacientes tienen disfunciones autonómicas importantes y durante el recambio plasmático tienen que tener una monitorización estrecha porque son susceptibles a los cambios de volúmenes intravasculares. Otra de las indicaciones que llama la atención en las guías de la ASFA es la falla hepática aguda. La recomendación de esta guía es un grado 1A en una categoría 1 y lo hace en esta modalidad que es el recambio plasmático terapéutico de alto volumen. En estos pacientes lo ponen como una categoría 1 demostrado en ensayos aleatorizados controlados en una cantidad importante de pacientes. Mm, la la justificación de realizar un recambio plasmático terapéutico de alto volumen en un paciente con falla hepática aguda es que se eliminan las toxinas asociadas a la albúmina, también las que no están asociadas a la albúmina, aminoácidos, amoníaco, endotoxinas, mercaptanos o fenoles que son tóxicos y que causan la encefalopatía metabólica en estos pacientes. Mejora el flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial media, la perfusión cerebral y aumenta el flujo sanguíneo hepático.
El impacto de este procedimiento, que es un grado de recomendación 1, o sea, de primera línea, no es muy claro porque pues estos pacientes son pacientes muy graves, el grado de mortalidad, el porcentaje de mortalidad es muy alto con el procedimiento y aunque hay estudios que demuestran un beneficio, incluso con respuestas de hasta 48%, pues no es considerado en todas las guías un estándar de tratamiento. La ASFA lo pone como una categoría 1 y en algunos pacientes incluso refieren a que hay reportes de casos donde estos pacientes presentan una mejoría de esta falla hepática sin necesidad de un trasplante hepático. Pues tenemos varios casos en nuestro hospital que también podríamos considerar este tratamiento como opción para estos pacientes cuando no hay disponibilidad de un trasplante. El citrato es el medio anticoagulante que se utiliza para mantener la permeabilidad del sistema de aféresis. Este citrato se une al calcio ionizado para formar citrato de calcio soluble, lo cual va a reducir las concentraciones de calcio sérico ionizado. Por lo tanto, esto va a condicionar hipocalcemia y es el principal efecto secundario del procedimiento. Generalmente la hipocalcemia, los síntomas más frecuentes es una hipocalcemia leve caracterizada por parestesias o entumecimiento perioral, que es lo más frecuente que pueden presentar los pacientes. También pueden tener entumecimiento distal de las extremidades o se pueden presentar hipocalcemias graves con tetania, prolongación del intervalo QT, arritmias o hipotensión. Como medidas para disminuir este efecto secundario, algunas revisiones nos recomiendan administrar una ámpula de cloruro de calcio al 10% durante 15 a 30 minutos posterior a iniciar el recambio plasmático y repetirlo si el recambio dura más de una hora. Esto puede reducir en un porcentaje muy importante de pacientes la hipocalcemia hasta 1%. También otras revisiones nos recomiendan infusión continua de 10 mililitros de gluconato de calcio al 10% diluidos en 100 mililitros. Esto puede prevenir la toxicidad por citrato. El citrato tiene un metabolismo hepático. Al ser metabolizado vía hepática, este metabolismo del citrato va a generar bicarbonato. El bicarbonato en un paciente que no tiene daño renal pues es eliminado a través de los mecanismos ácido-base que ya conocemos, pero en los pacientes que tienen un daño renal preexistente, esta acumulación de bicarbonato puede ocasionar una alcalosis metabólica grave que incluso puede requerir hemodiálisis para restablecer este equilibrio ácido-base. Entonces, en pacientes con daño renal es algo que tenemos también que tomar en cuenta. Otra consideración que tenemos que tomar al realizar un recambio plasmático terapéutico es que este procedimiento puede eliminar fármacos que estemos utilizando en el paciente, sobre todo aquellos medicamentos que se unen a proteínas o que tienen pequeños volúmenes de distribución en el espacio vascular. Por ejemplo, pues nos ponen en este artículo algunos ejemplos de medicamentos que no son eliminados, por ejemplo, los esteroides como prednisona o metilprednisolona no se disminuyen de una forma importante, pero por ejemplo la ciclofosfamida o la satioprina se eliminan a través de este recambio plasmático. Otro de los medicamentos que frecuentemente utilizamos junto con estos recambios pues es el rituximab o algunos otros anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos sí se eliminan por el recambio plasmático y debemos de administrarlos después de realizar el recambio plasmático con un tiempo de 24 horas para poder realizar un nuevo recambio. En el caso de los pacientes que tengan nutrición parenteral total, pues esta nutrición parenteral total también es eliminada a través del recambio plasmático y se tiene que administrar posterior a este procedimiento. La inmunoglobulina intravenosa también es otro de los medicamentos que se puede eliminar a través de del recambio plasmático, por lo tanto también debe de ser administrada después de realizar el recambio y con un periodo de intervalo de 24 horas.
La norma para el recambio plasmático terapéutico nos indica que tenemos que tener un acceso vascular central de gran calibre porque los flujos que se necesitan para el procedimiento deben de ser flujos altos. Obviamente, al tener un catéter central, pues podemos tener todas las complicaciones que ya conocemos asociadas a un catéter venoso central: infección, dolor, trombosis, hematomas disecantes, embolias grasas o fístulas arteriovenosas. Este, Se debe de comprobar que el catéter esté bien colocado pues son las complicaciones asociadas a catéter que ya conocemos. Podemos tener algunos otros desequilibrios hidroelectrolíticos aparte de la hipocalcemia, sobre todo cuando se utilizan concentraciones altas de albúmina. Podemos ocasionar una hipopotasemia por dilución. O también otro mecanismo por el cual, aparte del citrato, podemos ocasionar hipocalcemia al paciente, pues es que esta albúmina infundida como líquido de reemplazo va a hacer que el calcio se una a esta albúmina y disminuir las concentraciones séricas de calcio. Otro efecto secundario asociado al recambio plasmático, y hablando específicamente del recambio plasmático donde utilizamos un líquido de reemplazo de albúmina, pues a este paciente le estamos sacando su plasma y no le estamos metiendo todas las cantidades de factores de coagulación que contiene el plasma, porque estamos utilizando albúmina. Entonces es evidente que estos pacientes van a tener una disminución de sus factores de coagulación y esto puede predisponer a un sangrado. Inmediatamente después de un recambio plasmático, el TP se va a prolongar hasta en un 30% y el TTPA se puede incluso duplicar. Estos valores de los tiempos de coagulación se van a corregir aproximadamente en 4 horas y el riesgo de hemorragia en un paciente que tenga un riesgo de hemorragia importante durante la plasmaféresis o después de la plasmaféresis, pues está indicado transfundir plasmas frescos congelados de 3 a 4 unidades por cada litro de reemplazo que nosotros le estemos dando al paciente. Para realizar procedimientos invasivos después de un recambio plasmático terapéutico, tenemos que esperar 24 horas para poder disminuir el riesgo de hemorragia o, en su defecto, transfundir al paciente y corregir las alteraciones de la coagulación. Recordar que este efecto secundario se presenta solamente en los pacientes donde utilizamos albúmina como líquido de reemplazo. Los recambios plasmáticos en los que utilizamos un líquido de reemplazo no plasmático, o sea, albúmina, se agotarán también las inmunoglobulinas del paciente y esto va a resultar en hipogamaglobulinemia y algunas inmunodeficiencias. También el complemento se ve seriamente disminuido. En un paciente que está sometido a altos volúmenes de recambio, dos o tres volúmenes de plasma reemplazados en un solo procedimiento, o en pacientes que se someten diariamente al procedimiento, debemos obtener un nivel basal de inmunoglobulinas, y en el caso de que detectemos hipoglobulinemia abajo de 500 miligramos por decilitro y el paciente tenga alguna infección o algún riesgo de infección, está indicado reponer inmunoglobulina a esta dosis de 100 a 400 miligramos por kilo como dosis única para prevenir o para tratar infecciones graves. Hay un efecto secundario descrito que es muy raro, pero que siempre tenemos que tomar en cuenta al realizar un recambio plasmático cuando utilizamos albúmina, y es un efecto parecido a una reacción de hipersensibilidad o anafilaxia, donde el paciente puede tener enrojecimiento, hipotensión, calambres abdominales, síntomas gastrointestinales durante la aféresis terapéutica. Esto se ha observado y se ha descrito en pacientes que han tomado algún inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, un IECA, en las 24 o 30 horas posteriores al recambio plasmático. Entonces, cualquier paciente que vayamos a hacer un recambio plasmático, que vayamos a utilizar albúmina como líquido de reemplazo, debemos de suspender los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 24 horas antes del procedimiento para evitar este efecto secundario. Este efecto secundario en realidad es muy raro, no encontré la incidencia, pero lo describen como solo reportes de casos.
En los recambios plasmáticos terapéuticos donde utilicemos plasma como líquido de reemplazo, pues obviamente que pueden presentarse reacciones transfusionales que ya conocemos. Estas reacciones se han reportado en el 21% de los pacientes. Las más frecuentes: fiebre, escalofríos, urticaria, hipotensión, sibilancias o incluso choque anafiláctico. Las reacciones alérgicas como urticaria, prurito pueden tratarse deteniendo el procedimiento y premedicando al paciente con difenhidramina y esteroides. Algunas de estas reacciones de hipersensibilidad están causadas por anticuerpos anti-IgE del receptor contra el donador y pues se tratan premedicando al paciente y generalmente se puede volver a reiniciar el procedimiento. El trali pues es una leucoaglutinación en la circulación pulmonar que sucede al exponer los anticuerpos del plasma del donador contra los antígenos de los neutrófilos del paciente. Esta pues es una reacción transfusional pues que ya conocemos. Su inicio es repentino, que puede causar insuficiencia respiratoria, hipoxia e infiltrados pulmonares bilaterales. El tratamiento de esta reacción transfusional pues es de soporte y se puede presentar en pacientes cuyo líquido de reemplazo en un recambio plasmático terapéutico sea el plasma. Bueno, hasta esta parte de la clase ya conocemos las principales indicaciones de la aféresis terapéutica de acuerdo a las guías de la ASFA y también las principales complicaciones del procedimiento. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el recambio plasmático terapéutico y el volumen a recambiar? Lo primero que tenemos que conocer es el peso y la complexión de nuestro paciente para poder calcular el volumen de sangre total. Esto lo hacemos a través del cálculo de volemia de Gilcher. Si nuestro paciente tiene, por ejemplo, es un hombre que tiene una masa muscular normal, vamos a multiplicar 70 mililitros por el peso de nuestro paciente y nos va a arrojar el volumen de sangre total que tiene nuestro paciente. En el caso de una mujer con una complexión muscular normal, vamos a multiplicar 65 mililitros por el peso del paciente y nos va a arrojar el volumen de sangre total. Este es volumen de sangre total o volumen sanguíneo. Para poder calcular el volumen plasmático, porque recuerden que el porcentaje del volumen plasmático es el 55% de todos los componentes de la sangre, tenemos esta fórmula: volumen plasmático es igual a volumen de sangre total por 1 menos el hematocrito. ¿Sale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un paciente en el cual ya le calculamos su volemia y esta volemia nos salió en 4000 mililitros de volemia y el hematocrito de este paciente es de 30%. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra fórmula aquí, el volumen plasmático va a ser igual al volumen de sangre total del paciente, que son 4000 mililitros, por 1 menos 0.3. Esto es importante, es un error frecuente. El hematocrito no se pone como 30, se pone 0.3. Entonces tenemos que dividirlo entre 100 o agregarle un punto para poderlo poner aquí en la fórmula y que no nos confundamos con esto. Entonces este es un error frecuente, tenemos que tener cuidado, el hematocrito, agregarle un punto. Y si nosotros hacemos esta resta, pues nos va a dar 0.7 y vamos a continuar con la fórmula. 4000 por 0.7 nos da un volumen plasmático de 2800 mililitros. Este paciente tiene un volumen plasmático de 2800 mililitros, con un volumen de sangre total de 4000 mililitros. Entonces, para que quede un poquito más claro, vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Vamos a multiplicar el volumen de sangre total del paciente por, bueno, esta resta 1 menos 0.3 nos va a dar 0.7 por 0.7, que nos va a dar los 2800 mililitros. Este es el volumen plasmático de nuestro paciente, es un volumen. En el caso que queramos recambiar más de un volumen, o sea, 1.5 volúmenes, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar este volumen por 1.5
y nos da esta cantidad. Entonces, si a este paciente yo lo quiero recambiar a un volumen, son 2.800 mililitros y si lo quiero recambiar a 1.5 volúmenes, son 4.200 mililitros. Ahora, para calcular el líquido de reemplazo, en el caso de los plasmas, pues este volumen lo tenemos que dividir entre el volumen que tiene un plasma. Una unidad de plasma tiene 250 mililitros, entonces este volumen de 4.200 lo voy a dividir entre 250 mililitros y me da 16.8. Esta es la cantidad de plasmas que yo necesito para un paciente con 4.200 de volumen plasmático, en el caso que quiera hacer un recambio a 1.5. Si mi recambio lo quiero hacer solamente a un volumen, pues entonces lo que voy a hacer son 2.800 entre 250, me va a dar 11 plasmas, ¿sale? Entonces en este paciente en específico necesito 11 plasmas si lo quiero a un volumen o necesito 16 plasmas si lo quiero a 1.5 volúmenes. Bueno, tenemos que conocer las fórmulas para saber lo que estamos haciendo, pero existen diferentes aplicaciones, es muy sencillo y muy rápido de usar. Les pongo este ejemplo, la aplicación se llama Plex Factor, nada más ponemos el peso del paciente, el hematocrito, nos arroja el volumen sanguíneo calculado y el volumen plasmático de este paciente. Bueno, para hacer esto un poco más práctico, vamos a poner este ejemplo de una interconsulta que se realizó en el servicio. Es una mujer de la tercera década de vida con diagnóstico de enfermedad de esclerosis múltiple remitente recurrente. Se encuentra hospitalizada por un brote de su enfermedad con metilprednisolona 1 gramo cada 24 horas en el día 4 de 5 del tratamiento. Neurología solicita la interconsulta porque la paciente no tiene mejoría y tiene una alta carga lesional por neuroimagen. De acuerdo a las guías de la ASFA, esta enfermedad, en el caso de que no responda a esteroide, tiene una categoría de recomendación 1A, o sea, un tratamiento de primera línea con un grado de evidencia 2B por ensayos controlados. Recomendamos ponerle un acceso vascular central a la paciente para poder realizar el recambio. Entonces, ya les decía, lo primero que tenemos que conocer es el peso de la paciente y vamos a suponer que tiene una complexión normal. Entonces, de acuerdo al cuadro que les presenté en la diapositiva anterior, vamos a calcular el volumen sanguíneo total de esta paciente, que es 42 por 65 en el caso de una mujer de complexión normal. Nos va a dar un volumen sanguíneo de 2.730. Entonces, de acuerdo a la fórmula para sacar el volumen plasmático, vamos a multiplicar el volumen sanguíneo total por 1 menos el hematocrito. Entonces, 1 menos el hematocrito de la paciente, que son 42. Recuerden ponerle un punto al hematocrito. Son 0.58 por el volumen sanguíneo total por 2.730 nos va a dar 1.583. 1.583 es el volumen plasmático total de nuestra paciente. En este caso, pues el volumen a recambiar va a ser a un volumen, por lo tanto, no lo vamos a multiplicar por 1.5 porque solamente es a un volumen. Ahora, ¿cómo vamos a realizar este recambio y cómo lo vamos a reponer con albúmina? Aquí le estamos poniendo a la enfermera que se indica un recambio plasmático a un volumen con 1.583 mililitros de solución salina, que es el volumen plasmático a recambiar, y que de este volumen plasmático el 5% debe de ser albúmina. Entonces, ¿cómo vamos a preparar esta solución? Pues 4 frascos de albúmina al 25% o 5 frascos de albúmina al 20% por cada 1.000 mililitros de solución salina. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues bueno, les hice aquí esta notita para que lo podamos comprender. La albúmina, todas sus presentaciones vienen en 50 mililitros y de estos 50 mililitros tenemos presentaciones donde el 20% de estos 50 mililitros son albúmina. O sea,
10 gramos estos 50 mililitros contienen 10 gramos de albúmina cuando se encuentra al 20%. En el caso de que la albúmina se encuentra al 25%, pues el 25% de 50 son 12.5. Entonces tenemos estas dos presentaciones de la albúmina. Para que nosotros sustituyamos el volumen a recambiar por 5% de albúmina, requerimos por cada litro de solución 50 gramos de albúmina. ¿Cómo sabemos esto? Pues haciendo una regla de 3, ¿no? Si 100 mililitros es mi 100%, entonces si yo quiero que esa albúmina, que de este 100% el 5% sea albúmina, lo que voy a hacer es multiplicar 5 por 1000 entre 100 y me da 50 gramos. Por lo tanto, por cada litro de solución, de solución a recambiar, le voy a indicar al paciente 50 gramos de albúmina. ¿Sí? Y bueno, 50 gramos de albúmina, en el caso de los frascos al 20%, pues son 5, 10 por 5, 50. Y en el caso de los frascos al 25%, pues son 12 por 5 por 4. 12.5 por 4, perdón, van a ser 50. Entonces, voy a necesitar 5 frascos de albúmina al 20% por cada litro de solución o 4 frascos de albúmina al 25% por cada litro de solución. ¿Sale? Entonces, en el caso de esta paciente que tiene un volumen plasmático de 1583 mililitros, lo que tengo que hacer pues es una simple regla de 3, ¿no? Si para 100 mililitros de solución yo necesito 4 frascos de albúmina al 25%, pues nada más voy a multiplicar 1583 por 4 entre 1000. Y estos son los frascos de albúmina que necesito en total para esta paciente. Y si usara albúmina al 20%, pues es lo mismo, ¿no? 1583, aquí van a ser 5 frascos por cada litro de solución, entre 1000 necesito 7.9 frascos, ¿sale? Y entonces pues es lo que le ponemos aquí a la enfermera, que necesitamos 6.3 frascos al 25% o 7.9 frascos al 20% para recambiar el volumen total de esta paciente. Y bueno, hacemos las recomendaciones de solicitar laboratorios pre y post recambio con tiempos de coagulación y electrolitos por todos esos efectos secundarios que conocemos. Suspender los YECAs, como ya veíamos, y pues nada más. Y bueno, ya para terminar, la tasa de letalidad reportada a una aféresis terapéutica en los Estados Unidos pues es muy baja, de 3 a 5 por cada 10.000 procedimientos, o sea, una tasa de letalidad de 0.03 a 0.05%. Las principales causas de mortalidad asociadas al procedimiento son complicaciones respiratorias o cardíacas, arritmias, en el caso de los pacientes que se utiliza plasma como líquido de reemplazo, dificultad respiratoria o edema pulmonar no cardiogénico, anafilaxia, complicaciones vasculares, sepsis, trombosis o, bueno, las infecciones cada vez son menos frecuentes y son una causa rara de mortalidad en estos pacientes. Bueno, pues hasta aquí terminamos de revisar el tema. Espero que esta clase haya sido de utilidad y pues muchas gracias por su atención.